Cerebro Educado. Esta compilación, de los cuales uno de los principales compiladores es un neurocientífico marplatense, nacido en 1936, que es muy conocido por este caso de Nico, de 3 años, que tuvo que sufrir una hemisferoctomía porque tenía una epilepsia severa intratable. Y lo interesante es que va a hablar muy duramente de lo irreversible de estas cuestiones, de cuando ya se conforma cierta arquitectura funcional es muy complicado modularla, pero a su vez otros estudios dan cuenta cómo tenemos muchísimas más posibilidades de sí modularla, como el pequeño Nico, que luego de esta operación de 3 años, mucho entrenamiento, mucha estimulación correcta, adecuada, logra finalmente superar ciertos deterioros físicos y mentales y son mucho menores, de acuerdo a lo esperable. Bueno, aquí tienen al lobo cantor. Bueno, es un neurocientífico alemán de una carrera académica remarcable, actual, hay varias conferencias en internet que pueden ver, pero están solamente en inglés, le pueden poner los subtítulos en inglés o ver cómo hacer. De todas maneras son bastante densas, pero bueno, están ahí. Bueno, para hablar de introducir a Wolfsinger, al lobo cantor, tomo una frase de William James, del padre de la psicología funcional, que se la robo a Batro, a este compilador marplatense, la usa en uno de los textos de Cerebro Educado, ¿no? Es que se trata de convertir el cerebro en nuestro aliado, ¿no? No en nuestro enemigo. Y está bueno pensarlo y conocerlo y conocer todos estos avances para que sea realmente nuestro aliado. Esto puede influir positivamente en prácticas de crianza, educativas, también en el tratamiento de ciertas patologías, los llamados trastornos, en fin, que juega a favor y no en contra. Al respecto, Wolfsinger se pregunta si el cerebro posee ya conocimiento acerca del mundo, en el que se desarrollará, o si lo consideramos una tabula rasa, y si interfiere la experiencia, es decir, la epigénesis y la educación con este desarrollo. Y nos va a hablar de la famosa arquitectura funcional del cerebro. Va a decir que no, de tabula rasa nada, ya al nacer y antes, ya desde la embriología, tenemos una gran cantidad de información a priori, genéticamente determinada. Por ejemplo, tenemos estrategias ya genéticamente determinadas, útiles de procesamiento de información, y que ya se expresan en el momento del nacimiento. Se trata, por ejemplo, estas estrategias de sistemas de control y realimentación, ¿no? Los famosos procesos de atención, estimulación, los procesos de recompensa, la relevancia conductual, es decir, qué voy a hacer, si es realmente bueno o malo para mí, arquitectura funcional que yo la estoy construyendo, ¿no? En ese sentido, el sujeto es realmente activo, constructor de su arquitectura funcional, vamos a decir acá. El cerebro entonces ya viene preparado para esta relevancia conductual y excluir señales que sean inadecuadas o conflictivas para un adecuado desarrollo de su arquitectura funcional. Esto está previamente genéticamente determinado. El cerebro entonces busca y selecciona activamente estas señales. Los órganos de los sentidos determinan qué señales serán capturadas y cómo estas señales serán procesadas, ¿no? Uno captura las señales, cómo será procesado, eso está determinado por la arquitectura funcional. Y la arquitectura funcional, como nos va a explicar Wolfsinger, tiene una determinada cantidad de años para consolidarse, luego de lo cual ya queda bastante cristalizadita. Bueno, explica si determinada región es estimulada adecuadamente, se va fortaleciendo ciertas conexiones, se va formando cierta arquitectura y sus relaciones con otras áreas, una área con otra. Explica que al nacer, contrariamente a cuestiones que se pensaban antes, ya tenemos todas las neuronas formadas, todas. Pero lo que sí, el cerebro es muy inmaduro en el sentido de lo que no está construido son las conexiones. Esto es lo que va a dar la arquitectura. Tenemos todos los millones y millones de neuronas y otras células, y lo que sí se va a empezar a construir, esa arquitectura, esa construcción va a ser las conexiones. Bueno, finalmente se va a llegar a una complejidad final
Wolfsinger dice que a los 20 años, algunos dicen 24, algunos dicen que depende de la persona y algunos lo estiman hasta los 28, 30. Pareciera ser que después de la pubertad ya esto va quedando bastante cristalizados. De por vida, las cuestiones, las conexiones que se hicieron, buenas o malas, porque el cerebro también se equivoca y hace lo que puede, y los que facilitamos estos estímulos nos equivocamos un montón, y el ambiente se equivoca también un montón. Entonces también, bueno, hay distorsiones, cuestiones no tan agradables, y hay patologías, etcétera, etcétera, que quedan cristalizadas, lo bueno y lo malo. Esta es una lámina clásica que explica claramente en la número 0, son 0 años. Al nacer tenemos ya la cantidad de neuronas determinadas. Luego, a un mes, ya se empiezan a establecer un montón de conexiones. Miren lo importante que es estimular correctamente. A los 9 meses hay un montón de conexiones, muchas más. A los 2 años, muchísimas, porque en realidad se trata de una analogía bastante potable, o sea, estamos hablando de la famosa poda neuronal, esto que yo les explicaba, que lo que sirvió, lo que se usó, se mantiene, y las conexiones que no se utilizaron se podan, se limpian. Esto parece trágico, pero también es adaptativo. No tenemos que tener ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Como decían las abuelas, ¿no? Puede pasar que haya un exceso de conexiones, por ejemplo, puede ser probablemente lo que pase en algunas cuestiones que tienen que ver con el autismo. Demasiada sensibilidad, cosas que se tendrían que haber podado quizás y cosas que se tendrían que haber conectado mejor. Bueno, está bueno que esto se limpie, que todo esto, y que tengamos un montón de conexiones a los 2 años. La analogía que iba a hacer es con esta exposición, esta breve ponencia, que uno empieza, en fin, haciendo todo un desarrollo y finalmente podando, y queda algo lo posible más clarito. Espero lograrlo. Finalmente, el adulto tiene conexiones más fortalecidas, bien estimuladas, bastante fijas. Muchas son menos las conexiones, ¿eh? Es menos rico, pero es mucho más eficaz. Y con eso es con lo que nos vamos a manejar. Esa es la famosa arquitectura funcional que parece como una maldición, queda cristalizada de por vida. Por supuesto que está el fenómeno que en cierta forma compite con esto, que es la plasticidad neuronal. Siempre vamos a tener la posibilidad de ir modelando y perfeccionando esta arquitectura, pero con lo que ya tenemos. Bueno, simplemente esto es un Blue Map. Hay neurocientíficos que lo llaman Blue Map y muestran así de manera sencilla para que comprendamos rápidamente todas las áreas. Antes se pensaba que estas regiones trabajaban por separado. Hoy sabemos que las regiones están realmente interconectadas, que funcionan como un todo. Todo esto se fue estudiando a través de lesiones, el área de Broca, etcétera, etcétera, H&M, todos esos casos, lesiones en animales. Bueno, hoy sabemos que está interconectado. A mí me gusta mucho, hablando de arquitectura funcional, se cae de madura usar la metáfora de la arquitectura, ¿no? La construcción de una casa, nuestra personalidad, una vez que está construida, no la podemos tirar abajo en terapia porque chao, nos quedamos sin casa, sin personalidad, nos quedamos sin self, sin sí mismo. Tenemos que trabajar con los cimientos, con las estructuras más sólidas, etcétera, etcétera. Un poco quizás esto nos haga también comprender de qué se trata esto de la arquitectura funcional. Cómo vamos a funcionar con esa estructura, esa casita que se fue construyendo desde los 0 a los 20 años, inclusive ya desde la embriología, y que luego va a ser esa nuestra casita de por vida. Lo mismo, estos son elementos interdependientes, esenciales para el desarrollo. Evolución, ontogenia y aprendizaje son 3 procesos cognitivos que Wolfsinger toma en su texto, fundamentales para la modulación de la arquitectura estructural funcional del cerebro, la arquitectura funcional del cerebro. Que, bueno, desde la evolución, ya dijimos, esto va a ser muy breve, que está genéticamente determinada, toma la cuestión conservadora de la evolución,
Todas estas adaptaciones que fueron útiles las conservamos y de hecho todos sabemos seguramente un poquito que tenemos un cerebro de reptil que nos domina, el sistema nervioso autónomo, tenemos un cerebro de mamífero y tenemos finalmente la corteza prefrontal. De luego el desarrollo ontogenético, a quien le cabe alguna duda que la epigénesis tiene influencia en el desarrollo y cómo esto se consolida, lo útil o lo que se trabajó en realidad se consolida. Sea bueno o malo. Sobre todo lo bueno, pero también lo malo, lamentablemente. Y lo que no se trabajó, lo que no se adquirió, se suprime, se limpia. Y esto tiene su parte buena y su parte mala. Me pareció interesante traerse el trastorno obsesivo-compulsivo, al cual yo me dedico todos los días. Todos los días tengo pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo desde hace varios años. Me pareció interesante traerlo a colación porque, bueno, aquí tienen la fotito de abajo a la izquierda, es justamente los aportes de las neuroimágenes que están enriqueciendo tanto estos campos psicoeducativos. El control normal, una persona sin TOC y una persona con TOC. Ven que a través de la resonancia magnética funcional en imágenes, se ve como estas áreas están muy activadas. Lo que estudia, que es importante mencionar que la metodología tiene un montón de limitaciones, y así como se sabe mucho más, también se sabe poquito. Pero esto sí se sabe, que estas áreas en una persona obsesiva están demasiado activadas, y lo que se sabe es que no se apagan. Ese es el problema. Hay gente que estigmatiza mucho ¿no? a los pacientes con esta cuestión de que son, bueno, no sé, deseos reprimidos, inconscientes. No, nada que ver. Su cerebro funciona mal y hay que reeducarlo. Hoy sabemos que las regiones están interconectadas, que trabajan juntas, como les dije, pero por cuestiones de multideterminación, de predisposición genética, de modulación ambiental, de aprendizaje, de crianza, ahí sí entra un poco lo psicodinámico, de la educación también entra lo psicodinámico. Todo está interrelacionado y dan como resultado un trastorno que tiene características funcionales muy claras y que además es crónico, lamentablemente. Ahí tienen un buen ejemplo de la arquitectura funcional, como una vez que se armó, se armó. ¿Qué pasa en el trastorno obsesivo compulsivo? Muy brevemente, básicamente lo que pasa es que una imagen, pensamiento o sensación muy desagradable, como si yo dijera, chao, no puedo tocar mis anteojos porque están contaminados, o decir la palabra contaminado ya me hace sentir mal y tengo que empezar a rezar, en fin, hacen conexiones rarísimas, todo el tiempo, todo el día y se torturan, es terriblemente desagradable, no tiene nada de lindo. Les cuesta a ciertas áreas del cerebro contextualizarlas y apagarlas. Son cuestiones que todos pensamos, todos podemos pensar estas cosas rarísimas, obsesionarnos con algo, y en algún momento se apaga. Bueno, en el cerebro TOC no se apaga. Insiste, 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 entonces ellos aprenden encima otra cosa ambientalmente desadecuada, así como lo aprenden también se fija, que es hacer las compulsiones. Para calmarse aprenden a hacer compulsiones, cosa que no les ayuda en nada porque autoperpetúa el trastorno. Bueno, desde la neurociencia hoy en día vamos viendo que es tal cual. Ocurre esta cuestión con regiones que actúan deficitariamente, con neurotransmisores que están en déficit, etcétera, etcétera. Bueno, no va a ser una clase de TOC, solamente mencionar esto como ejemplo de que esto efectivamente, lo que dice Wolfsinger, ocurre. Y bueno, lo que uno hace con el TOC es, con esta estructura ya consolidada y crónica, va con el paciente con mucho esfuerzo, como también nos costaría aprender alemán o francés o inglés si todavía no lo hicimos, vamos aprendiendo otras cosas. Con la estructura que ya tenemos le vamos dando otras conexiones gracias a la plasticidad y esos nuevos aprendizajes van compitiendo con esta estructura que ya estaba formada. Entonces tenemos una arquitectura que no se va a demoler, quizás pase a ser menos importante, y vamos construyendo otros aprendizajes que sí van compitiendo. Entonces el paciente por lo menos puede empezar a pensar, sentir, imaginar sin asustarse tanto, sabiendo qué es, y empezar a utilizar otro tipo de función cognitiva. Pero lo tiene que desarrollar mucho, es muy complicado. A veces se logra, a veces no. El sueño. Paul Singer nos va a hablar solamente de lo que ven a la izquierda. La importancia del sueño, también como factor del cual depende, es un factor importantísimo del cual depende la arquitectura funcional. ¿Quién no sabía que hay que dormir bien, que la noche está hecha para dormir, que la mañana trae oro?
que, bueno, al que madruga Dios lo ayuda, aunque no por mucho madrugar se amanece más temprano, etcétera, etcétera. Bueno, ahora lo dicen las neurociencias, y bien que hacen, ¿eh? Porque la privación del sueño, al revés, trae fatiga, lentitud, irritabilidad, depresión, ansiedad, errores de concentración y propicia el desarrollo de trastornos neurobiológicos. Bueno, no va a hablar de otros factores igualmente importantes, sí va a hablar mucho de la sobreestimulación, que no, hay que elegir bien los estímulos, ofrecer estímulos amplios, pero también aprovechar que el niño también genéticamente determinado sabe lo que le hace bien, lo que no, a su desarrollo de la arquitectura funcional. Entonces, estímulos amplios para que el chico pueda elegir, pero tampoco tantos para que no pueda elegir ninguno. Lo que sabemos del psicoanálisis, quizás. Bueno, una pequeña fotito hay ahí de meditación. Esto no está en el texto, pero Wolf Singer tiene charlas y un libro muy interesante sobre la relación entre la neurociencia y la meditación. Y otros autores del compendio de Batro hablan de la cronotopía y de los cronotipos, ¿no? Y dicen que los adolescentes son más bien búhos que alondras. Que esta frase me pareció súper graciosa, dije, la tengo que utilizar para la presentación. Me puse a buscar una alondra, cómo canta por la mañana. La cuestión de los búhos, que los adolescentes búhos son más nocturnos y todo esto. Batro habla mucho de eso. Singer habla mucho del sueño. Lo que dicen las neurociencias es no empezar muy temprano con los temas más complejos, incluir la siesta como se hace en las guarderías, pausas después de aprender algo complejo. Y respecto a pausas después de aprender algo complejo, yo les traje un videíto, y con esto termino, de Zelda Rose y su búho cantor. Era un personaje famoso de The Muppets. Si bien no teníamos tecnología, bueno, teníamos estas cosas maravillosas, y hoy gracias a la tecnología lo podemos recuperar y compartir y globalizar. Bueno, es magnífico. Zelda Rose va a cantar en inglés para que recuperemos esta cuestión de lo difícil que va a ser nosotros comprender este texto en inglés si es que no lo aprendimos de chiquitos. La importancia del sueño, hay quien en el búho, el adolescente búho. La música, también se estudia de los periodos críticos. Wolfsinger no habla de eso, habla de la privación sensorial y la adquisición del lenguaje. Sepan que en la música también se estudian estos periodos críticos, y no es lo mismo aprender el piano, tocar a los 4 años, que porque nos gusta a los 25. También se puede, pero el resultado va a ser muy diferente. Bueno, les traduzco el texto para recuperar todos estos conocimientos que fueron emergiendo en esta exposición a través de algo lúdico, que se distiendan, que lo disfruten, que se rían un poquito. Y englobemos todos estos elementos con diferentes estímulos, ¿no? Sabemos que las diferentes áreas de la corteza se tienen que interconectar, activar, estimular para que conformen un todo que realmente del cual nos podamos apropiar. Bueno, es una nueva narrativa en la que el búho en inglés dice who, que suena un poquito a quién, ¿no? La canción se llama No One But You, nadie más que tú, que puede ser como Me Importas Tú y Solamente Tú, pero en inglés. Entonces va a decir que el búho dice quién, y ella, la cantante, lo amaestra conductivamente para que el búho diga quién, estímulo-respuesta. Dice, ¿quién? En la noche, en la luna, me robó el corazón, dice ella. ¿Quién? Y ella dice, ¿quién me hace soñar todo el día? Y algunas cositas más. El búho dice, ¿quién? Y ella dice, ¿quién es mi felicidad? El búho dice, ¿quién? Y ella dice, ¿a quién yo le diría que sí? Bueno, tú lo deberías adivinar. ¿Quién? No one but you, nadie más que tú. Bueno, y con esto terminamos. Here is Zelda Rose and her singing owl. Ooh. Spoil my heart away. Ooh. Makes me dream all day. Dreams I knew can never be true. Seems as though I'll never be blue. Ooh. Means no happiness. Ooh. Would I answer yes to? Well, you ought to guess. Ooh. No one but you.